Amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Gracias por permitirnos llegar hasta su casa a esta hora de la mañana. Hoy vamos a continuar platicando con el doctor oncólogo Homero Fuentes sobre el cáncer de próstata. Así es que mucha atención, amigos televidentes, esto les interesa y les interesa mucho. Hoy vamos a concluir el tema abordándolo desde el tratamiento. Ya hemos visto los padecimientos, el cáncer de próstata, algunos factores de prevención. Ahora, pues el tratamiento es el que nos trae a la cita de hoy. ¿Cómo estás, Doc? Muchas gracias por aceptar la invitación. Javier, es un placer, como siempre y como cada mañana, Te agradezco. estar aquí con ustedes. Oye, es un verdadero problema pensar en cáncer de próstata cuando se tiene poca información porque nos da miedo, nos asusta, nos aterra. Y como tiene ese nombre tan nefasto, cáncer, pensamos inmediatamente como hombres que pues casi es una sentencia de que ya cambió tu vida y para siempre. Todos los cánceres de próstata pueden ser sumamente agresivos o hay formas de tratamientos una vez que se detecta que no impliquen ese proceso tan molesto como es la quimioterapia. Fíjate que el cáncer de próstata, hemos platicado en este programa que es una enfermedad frecuente, que es la más frecuente de todas, y para no variar, también sucede que tiene un gran espectro de agresividad como tal. Encontramos personas que tienen un cáncer de próstata pues bastante light, bastante tranquilo, que puede manejarse de una manera bastante simple y a lo largo de muchos años. Y nos encontramos casos en donde es alta la agresividad que la enfermedad presenta y evidentemente el tratamiento que tiene que ser es más intenso, más agresivo como tal. Yo diría que la mayoría de los cánceres de próstata están más o menos en la media de estos dos extremos. Pero una vez que el diagnóstico de cáncer de próstata está hecho, lo primero que procede a hacer es conocer a lo que nosotros los médicos denominamos la extensión anatómica de la enfermedad. ¿Qué tan lejos, qué tan fuera y qué tan expandido se encuentra en un momento dado? Si tenemos la fortuna y tomamos estas medidas de precaución y todas estas medidas de diagnóstico temprano, vamos a tener como resultado la presencia de una enfermedad temprana y entonces el tratamiento va a ser bastante más sencillo y puede ir desde la resección misma quirúrgica de la próstata como tal a algún procedimiento incluso menor a ello. Sin embargo, eso no es lo frecuente. En cáncer de próstata sucede poquito peor que en mama. En mama hablábamos de que 1 o 2 pacientes llegaban temprano. Aquí 1 de 10 es bastante. O sea, los hombres todavía somos más reacios, todavía somos más difíciles de convencer, todavía hay muchos tabúes, todavía hay muchas cosas que no se hacen. Entonces llegamos tarde. Y regularmente cuando llegamos tarde, la enfermedad se manifiesta entonces por sus lesiones a distancia. Ya que hablábamos de que en un inicio el cáncer de próstata no presenta salud, no presenta ninguna lesión o ninguna sintomatología específica en general, para pacientes que lo tengan. Y cuando se expresa a distancia, la cirugía ya no cabe. La cirugía ya rebasa la posibilidad de curar al cáncer. Es ahí cuando empezamos con problemas. No obstante, se han conseguido muchísimas cosas debido a que el cáncer de próstata tiene una dependencia muy marcada de crecimiento de hormonas. Entonces no es la quimioterapia el tratamiento primario. Normalmente es el tratamiento hormonal. Y aquí lo que se hace es bloquear la hormona masculina. En la antigüedad lo que se hacía era sencillamente retirar los testículos y adicionar un medicamento extra para bloquear los andrógenos, hormonas masculinas, provenientes de otros sitios como las glándulas suprarrenales, por ejemplo. Y con ello lograbas controles durante años. Hoy sucede poco más o menos lo mismo, solo que hoy día puedes evitar la extracción de los testículos, puesto que hay fármacos que vamos a decir que producen una castración química, así entre comillas, y que evitan que tu hormona masculina incida sobre la próstata sin la necesidad de retirar los testículos. Regularmente son pacientes que se medicamentan con tratamientos tomados
con inyecciones de depósito cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses, según sea el caso, y que regularmente la llevas bien durante mucho tiempo, salvo 2 circunstancias. Una, cuando pasan los años y los tumores de próstata en su naturaleza se vuelven independientes a la necesidad de tener hormonas masculinas para crecer. Esa es una. Y otra, cuando tienes aquellos casos en donde la dependencia androgénica no es tan marcada o no existe, situación menos frecuente. Es ahí entonces cuando tienes que girar a otro grupo de medicamentos todavía previos a la quimioterapia, que son medicamentos que regulan todo esto en pacientes con enfermedad independiente a la castración. Son un par de medicamentos que también son tomados, pero que ya tienen un costo alto. Para que finalmente, cuando llegas a la última fase, bueno, pues la última fase requiere de quimioterapia. En el caso del cáncer prostático, la quimioterapia tiene resultados, yo diría que de regulares a malos. No es maravilloso el programa de tratamiento hasta hoy disponible para ello. Y obviamente tus expectativas se reducen, tus posibilidades reales de curación se esfuman prácticamente, y lo que te queda muchas veces es simplemente controlar la enfermedad, a veces por un tiempo corto, a veces por un tiempo no tan corto, pero la intención es nuevamente volver a los principios, ¿no? Es mucho más fácil prevenir que tratar, y es mucho más fácil tratar a tiempo que tratar tarde. Mucho más fácil, mucho menos complicado y mucho menos caro. Entonces, Doc, estamos viendo que finalmente la prevención sigue siendo lo fundamental. Pero, ¿qué se está haciendo actualmente en nuestro país para despertar esta conciencia en el hombre? Estoy hablando en género masculino, para que podamos, pues obviamente, empezar con los programas de revisión como debe de ser. Conforme estabas hablando, yo me preguntaba, bueno, ¿cuándo fue la última vez de mi estudio? Sí, por supuesto, ya superaron los 3 años y deben ser de cada 2 mínimo, ¿verdad? Idealmente debiera de ser una vez al año. Ahora, ¿cuál es el principal problema de nuestro México? El principal problema de nuestro México es que los hombres, en un país esencialmente machista, no queremos que nos revisen la próstata, porque esto implica que nos introduzcan el dedo en el ano y que toquen la misma. Y yo vuelvo a insistir sobre lo mismo. Eso no es necesario en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque tienes un estudio en sangre que se llama antígeno prostático específico, que si tú no tienes síntomas y que si tu antígeno se encuentra bien, no hay necesidad de tocar la próstata. Pero el hombre muchas veces sigue teniendo la creencia de que ir a checar la próstata implica, vamos a ponerlo entre comillas, perder su virginidad, ¿no? ¿Sí? Y a eso le tenemos miedo. Y empieza todos los dichos populares y todo el cotorreo, y ya sabrás, ¿no? Ese es lo primero, ¿no? Lo segundo, platicaba yo con Xochitl la vez pasada, los hombres somos regularmente proveedores. Entonces estamos al tanto de la mujer, estamos al tanto de la casa, estamos al tanto de los hijos, estamos al tanto del carro, estamos al tanto de todo. Y olvidamos que también nosotros somos parte de esa familia, somos parte de ese entorno, y que también nosotros nos podemos enfermar. La enfermedad en el varón, en una familia donde son, vamos a decir, padre dependientes, trae una serie de complicaciones terribles para la propia familia. Entonces, también una de las formas de manifestar mi amor a la familia es cuidarme yo. Yo podré darle a mi familia en la medida que yo esté sano, en la medida de que yo esté fuerte, en la medida que yo pueda trabajar. Bueno, pero eso requiere, Doc, si me permites decirlo, un nivel de conciencia superior al temor mismo de cuidar tu salud para seguir vivo. Yo siento que estos programas gubernamentales de concientizar a la mujer, y eso que ellas están más abiertas a dejarse auscultar, sigue todavía, a pesar de que son persistentes y permanentes, todavía falta mucho camino por recorrer. Pero yo no veo campañas para los hombres en donde haya programas que incentiven dentro de las instituciones públicas de salud para que se haga una revisión, para empezar, periódica del antígeno prostático, que eso debería de ser. De hecho, me pareciera que por costoso o por el costo que esto implica, tratan de esconderlo. Pues yo no veo que lo promuevan. Fíjate que está empezando a despertar. Primero, no es extraordinariamente costoso.
Estamos hablando de 300 a 400 pesos, Bueno, imagínate. como una determinación que no me parece extraordinaria. Segundo, seguramente tú has escuchado la campaña de Movember en Sydney a partir del 2003, que es un movimiento que inicia con 3 individuos y que hasta las últimas cifras andaban alrededor de 50,000 adeptos. En México, en Proncavi, nosotros iniciamos Bigote con Causa, que es una tropicalización de esto y es una iniciativa. Ahorita nuestra directora general se encuentra en la Ciudad de México y vamos a tener un evento en Cámara de Senadores y con la gente, justamente en la promoción de la obligatoriedad y la campaña oficial para el hombre, para que esto se haga como creo que a lo mejor debería de hacerse también con la mujer. O sea, no debiera de ser ni siquiera optativo, debería de ser obligatorio, ¿sí? Entonces, justamente estaremos en la Ciudad de México en breve haciendo este tipo de situaciones, porque nos parece que a veces los mexicanos, por esa idiosincrasia, por ese machismo, necesitamos que nos forcen un poquito, que nos empujen un poquito y que nos obliguen un poquito para hacer las cosas. Porque esta conciencia es un proceso de abrir brecha, de dar camino. Y en Proncavi estamos muy preocupados por el cáncer de próstata porque veamos las cifras, ¿no? Digo, nosotros vemos cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de testículo, cáncer de pulmón, de todas cosas. Pero, ¿cuáles son los 2 grandes problemas en números? El cáncer mamario en la mujer y el cáncer prostático a la par en el hombre. Sí, pero fíjate, tienes razón, pero yo insisto en esto, Doc. Creo que la parte del gobierno es fundamental aquí. Es fundamental. Porque si incluyera estos estudios como protocolo anual, en el caso de los hombres, como es un estudio en sangre, ni siquiera necesita decírsele al paciente que se le está revisando en ese sentido, ¿no? Claro. Es control del médico que debiese tener. Ahora, si ya hay una luz amarilla o roja en ese estudio, ya entonces viene el proceso de convencimiento para que tome el tratamiento Así es. que debe ser. Pero no lo hay actualmente. No lo hay. Justamente eso vamos a gestionar. Una de las cosas que vamos a gestionar es la necesidad de incluir esta prueba o algunos otros tests relacionados a esto en busca de la detección oportuna de algo o en busca de la prevención de algo que puede prevenirse. Hay que recordar una cosa, yo lo dije la primera vez, si todos los hombres viviéramos 100 años, todos los hombres llegaríamos a tener cáncer de próstata. Sí, claro. Es la naturaleza propia. Entonces, caray, pues ponte el guarache antes de espinarte, ¿no? Si ya tienes 50, si ya tienes 60, si no tienes síntomas, bueno, piensa que hay algo que puede estarse gestando en tu organismo. Y si no lo piensas, gobierno, incluyan una norma oficial mexicana en donde forcemos esto y en donde tengamos que hacer esto. Al fin del día, velo hasta como negocio. Por supuesto, es menos costoso esta prevención que el tratamiento, ¿no? Las instituciones públicas tienen grandes problemas económicos. Vas a gastar muchísimo menos si detectas las cosas muy tempranamente y si previenes muchos casos. Y tú, individuo, oye, ¿qué prefieres? Prevenir, tratarte de una manera muy sencilla y mucho menos cara, a pasar a veces un viacrucis y a tener grandes problemas porque es una enfermedad terriblemente deteriorante a lo largo del tiempo. Regularmente el cáncer de próstata no te mata en 2 meses, te va minando por años, ¿sí? Y a veces eso resulta peor que lo primero, ¿no? Sí, ya lo creo, porque pues es un calvario que se extiende. Es un calvario, verdadero infierno, ¿no? Es un verdadero infierno. Entonces, si todos vamos en un momento dado para allá por nuestra naturaleza humana, pues vayamos tomando las medidas desde hoy, ¿no? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Pues yo les deseo mucha suerte con esto que van a hacer ustedes en Proncavi, en la Ciudad de México. Me gustaría mucho ver un día que asista a una institución de salud pública y el médico me pregunte, pues ya le toca su estudio en sangre de antígeno prostático, ¿no? Así es que le toca y va, y eso me encantaría porque fíjate que yo lo he pedido, yo he preguntado por él y la reacción de los médicos es que no, luego nos regañan si lo ponemos. Imagínate nada más, ¿no? Así es. Hasta dónde estamos. Pues les agradecemos mucho, les deseamos mucha suerte y danos los números de contacto de Proncavi, por favor. Como no, los números de contacto telefónicamente tenemos el 687-4820, 687-4820. Nos pueden contactar en nuestra página de Facebook y en nuestra dirección electrónica con www.proncavi.org
o en Facebook Proncabe.